El anuncio del presidente Petro de liberar a jóvenes que fueron detenidos en medio de estas protestas es un tema que, como era de esperarse, ha generado todo tipo de debate. Una idea que venía esbozando el presidente Petro desde hace varios meses, incluso un tema al que se refirió el mismo día de su toma de posesión. Dice el presidente de los colombianos que serán centenares los que puedan excarcelarse y que de esta manera se dignificará el derecho a la protesta, que se hará antes del 24 de diciembre. Todo esto estaría enmarcado en la ley de la paz total. Veamos esta nota, recordemos qué pasó, quiénes participaron, qué ocurrió. ¿Quiénes y cuántos serán? ¿Qué labor cumplirán? ¿Cómo garantizar que continuarán respondiendo ante la justicia por los delitos cometidos? Esas son algunas preguntas que surgen luego del anuncio del presidente Gustavo Petro de liberar a centenares de jóvenes para convertirlos en gestores de paz. El ejemplo más reciente es el de Violeta Arango, quien fue excarcelada para ejercer como gestora con el ELN. Pero su caso es distinto porque ella sí pertenecía a una organización criminal. La gestoría de paz está reglada y está fundada no solamente en la buena fe, sino en la disposición del gobierno. En cambio, el piso jurídico para excarcelar a los jóvenes de la primera línea sería la Ley de Paz Total o de Orden Público. En su artículo 5º, parágrafo 1, señala que se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social y se encuentren en privación de la libertad. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, con motivo de los delitos cometidos durante las protestas del paro nacional, se recibieron 4.268 denuncias, de las cuales se abrieron 3.996 procesos que están en indagación. 61 en investigación, 171 en juicio, 38 casos en ejecución de penas y 2 en terminación anticipada. Se realizaron 658 capturas legalizadas e imputaron a 683 personas. Asimismo, se han presentado 521 escritos de acusación y hay sentencias condenatorias contra 50 personas. Y en lo que tiene que ver con la primera línea hay 33 casos. Se han imputado a 168 personas y presentado 118 escritos de acusación. 5 están en etapa de indagación, 16 en investigación, 10 en juicio, 5 en terminación anticipada y 1 en ejecución de penas. Además del anuncio del presidente de la República, desde el Congreso también avanzan en una iniciativa con el mismo espíritu, pero a través de una amnistía o indulto para quienes hayan sido encarcelados y procesados por delitos durante las protestas. Si bien es cierto, el 90% van a ser absueltos porque no hay evidencia física o prueba contra ellos, lo concreto es que algunos sí pueden terminar siendo condenados. Por lo tanto, se da la opción de que puedan ser beneficiarios de un indulto o de una amnistía. En este caso, el beneficiado ya no tendría que responder o comparecer ante la justicia, pero solo si cumple con una serie de condiciones. Aclarando que no procede por delitos graves, no procede por secuestro, por terrorismo, por homicidio, por feminicidio, por concierto para delinquir agravado. Se analiza si Andrés Pastor González, alias 19, líder de la primera línea, quien está condenado a más de 14 años de prisión, entre otros delitos por tortura, podría salir en libertad con este anuncio del presidente Gustavo Petro. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha intentado explicar por qué la ley facultaría al presidente Petro para ordenar la libertad de los detenidos. Escuchemos. El presidente de la República valorará a cuáles de las personas que están privadas de libertad se les designará gestores o voceros de paz. En estos términos, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, reveló la hoja de ruta para excarcelar a jóvenes capturados en protestas y señalados de graves delitos como tortura, homicidio y violencia contra servidores públicos. Ahora se convertirían en gestores de paz para contribuir a la convivencia. No es un indulto, no es una amnistía. Seguirán respondiendo penalmente, pero en el caso de las personas que están sindicadas, atenderán esos procesos en libertad.
Asegura el ministro que serían los jueces quienes tendrán la última palabra con las libertades otorgadas por parte del Ejecutivo. Sin embargo, se trabaja en la reglamentación. Las resoluciones que imparte el presidente de la República nombrando gestores o voceros de paz se remitirán al Poder Judicial, tal como lo establece la ley. Sin duda la propuesta ha generado revuelo político, sin embargo todavía existen muchos interrogantes que serán resueltos en la reglamentación. Por ejemplo, el de las personas condenadas por delitos tan graves como la tortura, ¿saldrán también en libertad como gestores de paz? El gobierno tiene la última palabra. Alfonso Prada, ministro del Interior en Colombia, también se ha pronunciado. Aquellos que consideremos o que considere el presidente de la República tienen la opción de contribuir a lograr la paz total y la convivencia ciudadana, van a ser designados como voceros de paz o como gestores de paz en el marco de esas competencias. En los próximos días prepararemos la reglamentación de este tema, porque debe tener un decreto reglamentario que actualice las leyes que le dan estas competencias al presidente de la República. Estas competencias se van a cumplir necesariamente de la mano de los jueces de la República y de la Fiscalía General de la Nación. Tendremos una reunión con el Fiscal General de la Nación y el Presidente de la República, donde uno de los temas que se va a tratar va a ser este que se lo vamos a presentar al señor Fiscal General de la Nación, y junto con la justicia avanzaremos en el estudio de cada caso. Quiero dejar muy en claro que esto no es un proceso ni de amnistía, ni de indulto, ni de perdón judicial. No es amnistía, no es perdón judicial. ¿Qué es? ¿Ante qué estamos? Quiero saludar a nuestros primeros invitados que me acompañarán en esta primera parte del programa. Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña en esta parte del programa Daniel Briceño, abogado especialista en Derecho Público y magíster en Análisis Político Electoral. Bienvenido a ambos. Y Dania, muy buenas tardes. Un saludo especial al doctor Briceño. Hola Dania, ¿cómo estás? Buenas tardes para el doctor Jairo Libreros y para todos los que nos están viendo en NTN 24. Gracias a ambos. ¿Ante qué estamos, Jairo? Comienzo contigo. No es amnistía, no es un perdón social, no es un indulto. ¿Ante qué estamos? Y Dania, estamos ante dos figuras. De un lado, ante un mecanismo amparado por la ley de orden público que este gobierno quiere denominar la ley de paz total, que le permite al presidente de la República designar a unos gestores para que contribuyan en temas de convivencia ciudadana. Legalmente lo puede hacer, pero también estamos ante algo muy confuso, y es precisamente lo siguiente. Son personas, la gran mayoría de ellos jóvenes, que por X o Y motivos relacionados con el estallido social del 2021 están involucrados en investigaciones que buscan esclarecer si tienen algún tipo de responsabilidad penal en la comisión de delitos que van más allá de las actividades propias de la protesta social. Hablamos de homicidios, hablamos de secuestros y de una serie muy importante de delitos que pone en encrucijada al sistema penal colombiano, porque muchas personas considerarán que se requiere hacer este tipo de actividades para tener el perdón judicial que no se va a dar, pero que en cierta medida envía un manto de duda que vulnera la legitimidad del sistema penal colombiano. Estamos ante unos gestores de paz que no sabemos qué van a hacer, que lamentablemente este gobierno primero habla y luego decreta, lo cual genera un mayor nivel de confusión, y esto va a tener repercusiones muy delicadas, no solamente este año, y Dania. En los próximos 2 años vamos a ver un cruce de demandas para poder establecer la responsabilidad de esta gente. Daniel, ¿pueden ser gestores de paz quienes se expresaron a través de la violencia, que nos mostraron las imágenes y los testigos y los testimonios que se recogieron a posteriori? Dani, a mí lo que me llama la atención es que la figura de gestores de paz de la Ley de Orden Público, pues es una figura que se estableció desde 1997 más o menos para aquellas personas que estaban privadas de la libertad, pero que al tiempo pues pertenecen a un grupo armado ilegal.
En este caso, recordemos que la primera línea ha negado rotundamente y durante todo el tiempo de que se trate o que ellos sean un grupo armado ilegal. Ellos lo han negado sus defensores, lo ha negado el mismo presidente de la República, pero ahora comienzan y traen y aplican una figura que es para este tipo de grupos a un grupo que según ellos no lo es. Pero entonces esta figura de gestores de paz, además de ser únicamente un esfuerzo más del presidente Gustavo Petro por cumplir una promesa de campaña a una parte muy activa de su electorado, está mal aplicada. Yo creo claramente, Idania, que aquí lo que hubo fue una expresión del presidente Gustavo Petro, lanzó en medio de un evento un chicharrón, por así decirlo, se lo lanza al ministro de Justicia, quien hoy sale en medios de comunicación y dice que no sabe o que no tiene aún las alternativas jurídicas de cómo lo va a aplicar. Es decir, concuerdo en lo que dice Jairo Librero, si es que aquí el presidente manda la orden, el presidente dice qué hacer, pero después al ministro le toca salir a buscar las salidas jurídicas. Y entonces hoy estamos frente a una figura de gestores de paz que legalmente y según lo que se ha conocido de la primera línea no aplica, pero que el presidente quiere aplicarlo para cumplir una promesa de campaña. Es algo muy confuso, tal como lo dice Jairo Libreros. Aquí estamos esperando que el ministro de Justicia nos dé el piso jurídico y nos diga realmente cómo lo van a aplicar, porque creo que aquí, más que un capricho del presidente Gustavo Petro, estamos frente a un momento, una circunstancia que podría romper con el Estado de Derecho. Lo cual sería muy grave, es decir, romper con el Estado de Derecho. Pero la pregunta es, Jairo, tanto el ministro de Justicia como el ministro del Interior han mencionado que hay que reglamentarlo. Si no se ha reglamentado, pues ¿para qué lo avanzamos? Es decir, el gran debate del día en Colombia ha sido este. Si no se tiene la fórmula jurídica, ¿para qué se pone sobre la mesa? Y Dania, son errores de principiante, son cosas que uno no puede entender. Voy a abrir el abanico de temas comparados. Y Dania, desde el 2014 hasta la fecha, sin excepción alguna, en los 17 casos de estallidos sociales que han ocurrido en el mundo, desde el que ocurrió entre mayo del 2014 y aproximadamente febrero del 2015 en Ucrania, se han producido 17 estallidos sociales. En todos los casos, quienes resultaron involucrados con actividades violentas en medio de la protesta han recibido beneficios judiciales, en algunos casos penales, en algunos casos civiles. La gran mayoría de casos, los dos, el único que está atrasado, los dos países que están atrasados es Chile y Colombia. Colombia no tiene una ley especial para eso y Chile está en el proyecto de trámite de una ley para que no tengan que reparar a las víctimas y el Estado asuma esa competencia. Muy seguramente Colombia va a transitar el mismo camino. Pero cuando tú no tienes claridad jurídica, cuando tú no has establecido el camino mínimo necesario para recorrer de la mano con estas personas bajo el amparo del Estado de Derecho, como dice el doctor Briceño, pues esto va a terminar siendo una locura. Sería el único país que no supo tramitar de la mejor manera posible la situación jurídica de quienes resultaron involucrados en actos criminales en medio de un estallido social. Eso por un lado. Y por el otro lado, Idania, a mí me hubiera gustado, y le digo de corazón, que este tema se hubiera llevado a la ley de orden público y al debate. El gobierno lo retiró, o que hubiera presentado otra ley como han hecho los 16 países que te mencioné, en donde mediante una ley se les dio amnistía o indulto y se les exoneró de cualquier responsabilidad civil. Yo creo que vamos para allá. Lo que no entiendo es para qué Gustavo Petro, como presidente de los colombianos, envía este tipo de mensajes. No tiene las herramientas legales adecuadas, no existe ni siquiera 3 párrafos escritos para determinar cuál va a ser el rasero para definir quiénes van a salir. Lo peor que le puede pasar a esta administración es que Gustavo Petro, a ojo de buen cubero, decida quién va a ser gestor de paz y se haga acreedor a la salida de la cárcel. Sería el peor escenario y pondría en riesgo el Estado de Derecho, pero también una situación mucho más grande, la afectación del imperio de la ley, porque el imperio de la ley es un tema que nos permite a nosotros fundamentar las políticas públicas y que nosotros como ciudadanos tengamos elementos mínimos para saber cómo nos comportamos de la mejor manera posible cuando convivimos en el espacio público.
perder estos dos referentes en estos momentos sería un retroceso de más de 50 o 60 años a situaciones verdaderamente lamentables en la historia colombiana. Bueno, y creo que ambos ministros han dicho que el presidente tendrá la potestad de decidir quién merece acogerse a esta medida o quién no. Ahora, Daniel, el presidente Petro ha dicho en algún momento que con esto se busca dignificar el derecho a la protesta. La protesta es digna cuando se hace de una manera correcta, pero es que en esos días en Colombia no recuerdo que no fue precisamente con dignidad que protestaron en algunos escenarios, cuando hablamos de torturas, de muertes, de destrucción de estructura física y privada. Y uno se pregunta, ¿pero esto es dignificar la protesta o dignificar la impunidad de alguna manera? Bueno, Dani, aquí recordemos que estamos en medio de una narrativa del presidente Gustavo Petro y cuando hace este anuncio, él ni siquiera hace ninguna excepción a las personas que están capturadas. Aquí hay varias personas que han sido condenadas por jueces de la República por delitos muy graves como el de tortura. Es que aquí alias 19, que es esta persona que torturó ciudadanos, está condenado junto con otros 4 miembros de la primera línea. También hay personas que están señaladas con pruebas por parte de la justicia y cuyos procesos están avanzando en este momento, que se encuentran en graves problemas porque cometieron graves delitos. El problema es que la narrativa que nos está tratando de vender el presidente Gustavo Petro es que las detenciones que hay hoy en día, que están vigentes en este momento por parte de la Fiscalía, se hicieron por protestar, y esto es totalmente falso. La gente que protestó tuvo garantías en estos momentos. En Colombia, el ESMAD y el Estado dieron garantías. Claro está que hay funcionarios del ESMAD que se extralimitaron en sus funciones y están siendo procesados y condenados en este momento. Pero las personas que hoy están capturadas de la primera línea como alias 19 cometieron delitos. Entonces no nos pueden vender la narrativa general de que es que aquí realmente se capturaron personas por protestar, porque eso es lo que nos quieren vender. El presidente tiene ese discurso porque además esto se trata, como ya le dije anteriormente, de una promesa de campaña. Ellos están muy afanados porque ellos trataron de meterle un indulto a la ley de paz total y le tocó retirarlo porque esto puso en riesgo la aprobación de toda la ley. El problema del presidente Gustavo Petro es que en el Congreso de la República no va a encontrar un consenso que le dé una salida jurídica para el tema de la primera línea. Y esto porque las mayorías del presidente en el Congreso están conformados por partidos o políticos que anteriormente se consideraban de derecha, políticos como el Partido Conservador, Partido de la U, algunos del Partido Liberal, y ellos están en contra de la primera línea. Entonces, al no encontrar ningún consenso o camino jurídico dentro del Congreso, el presidente decide retirarlo, no dar el debate, no hacer la discusión, y ahora lo que pretende es hacer un decretazo. Es un decretazo en donde él decide quién va y quién no va, pero lo que se ha dicho hoy por el ministro de Justicia y las palabras del presidente Gustavo Petro pareciera que fueran a liberar absolutamente todas las personas capturadas en el marco del paro nacional, incluyendo a alias 19, que el mismo ministro de Justicia hoy, que me sorprende, dijo que estaban verificando si a él lo podían liberar, lo cual resultaría muy grave para este país. Claro, claro. Un decretazo, Jairo, que interrumpe la justicia en sí, es decir, hay procesos abiertos, hay condenas, en el caso de alias 19, por ejemplo. Decretazo que abre la puerta, ambos lo han dicho. A ver, es como sabotear el Estado de Derecho, de alguna manera es interrumpir el debido proceso porque hay un proceso judicial que va en camino. Y yo entiendo que puedan existir algunos detenidos que se puedan acoger, digamos, a un decreto de este tipo, pero todos por igual. ¿El presidente con qué rasero o con qué conocimiento judicial, pregunto también, puede escoger a quién libera y a quién no? Perfecto, Dani, estamos de acuerdo. Hay que tener en cuenta algo. El presidente de la República tiene que tener unos estándares reglados en ese decreto que no conocemos y que no ha sido redactado. Hay creo que 2 párrafos, me confirmaron esta mañana, pero nadie esperaba el pronunciamiento del presidente Petro de una manera tan sorpresiva. 2, hay que tener en cuenta algo, Idania. Los procesos penales y el cumplimiento de las sentencias no se tocan, se mantienen. Se abre una ventana
de una figura que tiene respaldo constitucional, hay mucha jurisprudencia, tiene también un pronunciamiento especial, 2 sentencias exactamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay figuras en el mundo casi que idénticas. Nosotros en el 97 nos copiamos una figura que se creó en España, pero nos copiamos el modelo irlandés. O sea, la figura existe. No va a haber una afectación al debido proceso porque no hay una carga que lleve al juez, sea de primera, de segunda instancia o en casación, que tenga que tener en cuenta la posición del juez. Pero sin duda el mensaje de utilizar una herramienta sin claridad sobre cuáles son los mecanismos y las formas que permite decantar quién va a ser gestor de paz, desconoce por completo la lógica jurídica en un país en donde el derecho tiene una carga muy importante y es quizás uno de los elementos que ha permitido garantizar durante muchas décadas un cierto nivel importante de estabilidad política con mucho progreso económico. No hay afectación al debido proceso, son temas que van por diferentes caminos, pero quizás el efecto es mucho más devastador porque vulnera los cimientos del Estado de Derecho. Ya el doctor Briceño hizo un análisis que comparto, pero también termina enviando un mensaje muy crítico y dubitativo a la sociedad. Yo creo que esto no está bien elaborado. Como te decía anteriormente, yo hubiera preferido un debate en el Congreso de la República de ley de amnistía y de ley de exoneración de responsabilidad penal, como ha ocurrido en todos los lugares del mundo. E Irania, te lo aseguro, que el otro año radican la ley. No sé si la saquen adelante. Eso es algo que no puedo determinar, pero sí las formas son desastrosas. Claro, y el debido proceso tiene que ver con el derecho de las víctimas a ser juzgadas dentro de los parámetros que respeten sus derechos. Pero es que lo expresé mal, quizás la justicia también tendría que tener un debido proceso para garantizar que se cumpla de una manera determinada. Ahora le pregunto a ambos, les pido una respuesta corta, estoy sobre el tiempo. Daniel, ¿más daño que beneficios de esto llegar a concretarse? Creo que esto le genera un daño, en primer lugar, al proceso de paz que se está empezando. Digamos, la primera línea no hace parte como tal del conflicto armado que se está llevando a cabo en Colombia. No tiene nada que ver con la ley de orden público, pero el presidente quiere meterle y prefiere meterle este ruido a un proceso de paz que hasta ahora está empezando, que se puede ver torpedeado por este tipo de situaciones, pero además porque le va a comenzar a quitar y a restar legitimidad a las decisiones del Ejecutivo. Aquí es evidente que el presidente quiere beneficiar a unas personas cercanas ideológicamente que hicieron campaña por él y quiere cumplir una promesa de campaña en contra del ordenamiento jurídico. Entonces esto le podría comenzar a mermar un poco de importancia y un poco de relevancia a este proceso de paz que se quiere empezar en todos los territorios, porque la primera línea, como lo digo, no tenía nada que ver dentro de las normas que está tratando de aplicar el presidente Gustavo Petro hoy para ellas. Claro. Jairo, ¿más daño que beneficio? Solo daño, porque cuando salga ese decreto, y Dania, días después se va a demandar ante el contencioso o ante la Corte Constitucional, muy seguramente va a ser una demanda administrativa. Eso va a terminar enredado en los tribunales, no está claro cómo van a justificar ese decreto y pone en una situación muy difícil a estos muchachos, porque quienes no tienen responsabilidades y se benefician con la figura del gestor, ver que se les cae ese proceso y terminan nuevamente en la cárcel, va a generar una situación de rechazo mucho más crítica en contra del gobierno y en un ambiente que los va a perjudicar a ellos como involucrados en un proceso penal. Quizás muchos de ellos son inocentes, otros no tanto, pero termina por enredar ese tema. Yo no veo que va a ganar el presidente Gustavo Petro haciendo las cosas de manera apresurada, sin sustento legal y sin un norte preciso. El único que va a perder aquí no es solamente Gustavo Petro, también muchos sectores de la sociedad, las víctimas del paro también van a resultar afectadas. Claro. Daniel Briceño, Jairo Librero, ambos abogados, uno especialista en derecho público, otro especialista en temas de seguridad, ambos analistas políticos. Gracias por compartir con nosotros la tarde de hoy.